mensaje de hoy se titula Puesto los ojos en Jesús. Y voy a leer la palabra. Y dice así, Hebreos 12, versículo 2. Dice así: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, mire, el tema más excelente del que el ser humano puede hablar o puede conversar es Jesucristo. En donde usted esté, en el almuerzo, con su familia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, lo más importante y lo más bello es hablar de Jesucristo. Agustín de Hipona, tras leer las grandes obras de Cicerón, el más brillante orador romano, reconoció que Cicerón escribía muy bien, pero dictó una sentencia a Agustín de Hipona con respecto a Cicerón. Y dijo que sus palabras no son dulces porque el nombre de Jesús no está en ellas. Agustín entendió que cualquier palabra, por elegante, por hermosa que suene, si no tiene a Jesús, suena vacía, suena fría y suena apagada. Mire, piénselo hoy. Nosotros podemos ver películas, series que son premiadas, podemos ver novelas muy famosas, consumir libros de autoayuda, de filosofía, podemos llenar nuestra mente de héroes ficticios, de dramas que tal vez nos hacen llorar, ¿cierto? Que nos pueden conmover, libros que prometen éxito, que nos ofrecen llenar nuestro corazón. Pero si Cristo no está en el centro, si Cristo no está ahí, al final todo nos deja un vacío en el alma, un sabor amargo, un sabor muy amargo, mi hermano. Porque sin Jesús, todo es como comida que parece apetitosa, pero no nutre. Sin Jesús, todos son luces artificiales, hermosas, que no pueden quitar la oscuridad del corazón. Sin Jesús, el arte es solo entretenimiento y el conocimiento es solo información, vacía, fría, apagada. Como el apóstol Pablo dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Mire, Pablo, ¿qué es lo que quería saber? ¿Solamente de quién? Y él se propuso eso ante la iglesia de los Corintios, ¿ya? Porque a Pablo no le importaba nada más que a Cristo. Y cuando él hablaba, él no buscaba impresionar a nadie. Él no buscaba deslumbrar a ninguna persona con alguna palabra ahí quizás rebuscada. No. Lo que él quería es que las personas solamente fijaran su vista en Jesús. Nada más que en Jesús. Jesús era el objetivo. Así que cualquier otro conocimiento para el apóstol Pablo era sombra, era algo oscuro frente a la luz de Jesucristo. Por eso Pablo exclamó también: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. Es que el apóstol entendió que puedes conocerlo todo. Tú puedes conocer todo en este mundo y sin embargo que todo te sepa amargo, porque solo en el conocimiento de Cristo existe esa dulzura, hermano, que satura el corazón. Y esto supera cualquier sabiduría y cualquier conocimiento humano. Y es que cuando nosotros acá probamos esa dulzura, descubrimos, mi hermano, que no hay nada más grande, nada más hermoso, nada que nos pueda enamorar más, nada más
que conocer a Cristo, que poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Mire, por todo esto, hermanos, debemos atesorar el privilegio de contemplar su gloria. Mirar a Jesús es la esencia de la felicidad del cristiano, ¿sí o no? Es que nosotros no estamos mirando simplemente a un hombre bueno, a un hombre que pasó ahí por la historia. No. Estamos contemplando al Todopoderoso, al Creador del universo, al Dios encarnado. Mire, por eso el apóstol Juan pudo decir, vimos su gloria. Juan capítulo 1, versículo 14. Cristo mismo oró por nosotros, diciendo, que ellos vean mi gloria. Juan 17, 24. Hermanos, no se me pierda. Poner los ojos en Jesús no es solo una frase bonita o una idea bien lejana o bien distante, lejos, ¿cierto? Distante. No, es la decisión que nos mantiene en pie día a día. Siempre, iglesia, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Por eso, para que podamos descubrir la grandeza de lo que significa mirar a nuestro Salvador, según Hebreos capítulo 12, versículo 2, que es el texto principal que yo leí cuando empecé la prédica, quiero que analicemos este versículo en tres partes. Primero, vamos a ver a Jesús como pionero, autor, campeón, que abrió el camino y nos ofreció el camino perfecto para seguirle. Segundo, vamos a entender el gozo tan inmenso que lo llevó a resistir a la cruz. Y tercero, vamos a reconocer su victoria sobre la muerte y su lugar actual en el trono de gloria. Así que tómenme mucha atención, vamos a ir con el primer punto. El capitán, el pionero y la perfección de nuestra fe. Miren, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros analizamos esta frase, lo primero que se nos ordena es poner los ojos en una persona específica. ¿En quién? ¿En quién? ¿Ok? Pero bajo dos títulos. Jesús, autor y consumador. ¿Sí o no? Ok. Cuando hablamos como autor, esta palabra proviene del griego. Recuerde, la Biblia se escribió en griego y fue traducido al español, al inglés, al francés, a todos los idiomas. ¿Ok? Pero esta palabra en griego significaba también capitán, guía, pionero. Es más, la nueva traducción viviente lo traduce como campeón, la palabra autor, para que vea que puede ser muchos significados. Pero ¿sabe qué? Jesús es el autor, porque Él no solo ideó un plan, sino que Él trazó el camino. Él pasó por ese lugar. Él diseñó todo para nuestra fe. Mire, Jesús no es un general que da órdenes detrás de su escritorio. No, Él fue el capitán que primero saltó a la batalla. Hermanos, Él pisó primero el suelo del sufrimiento, de la tentación, pero saliendo victorioso para mostrarnos el camino de la obediencia. Él es nuestro ejemplo de obediencia. ¿Ok? Segundo, Jesús como consumador. Mire, consumador, este título también significa perfeccionador. De hecho, muchas más versiones lo traducen como perfeccionador en vez de consumador. Mire, Él es quien llevó la fe a su estado de madurez absoluta. ¿Me explico? Cuando usted lee Hebreo, por cierto, el hermano Alejandro indicó que no sabemos quién es el autor, pero cuando uno lee el capítulo 11 de Hebreo, aparece el famoso el salón de la fe. Muchas personas con muchísima fe. Pero usted entra inmediatamente al capítulo 12 y aparece Jesús. Jesús como el perfeccionador de la fe. Miren, en la cruz Jesús no solo murió, sino que llevó la confianza, su fe en el Padre a su máxima expresión, gritando, consumado es.
consumado es. Mire, lo miramos como el consumador porque Él es la meta cumplida, que Él lo cumplió todo. Hermanos, Él perfeccionó el modelo de la fe. Él lo perfeccionó para que entendamos nosotros. Mire, ¿por qué? Porque cuando nosotros flaqueamos, miramos su obra terminada, ponemos nuestros ojos en Él y recordamos que nuestra meta no es un ideal inalcanzable, sino una persona que ya venció. Así que la fe es la respuesta que Dios nos demanda, que Dios te pide a ti. Y Jesús es el único objetivo digno de esa fe. Nadie más. 2. El gozo, el motivo detrás del sacrificio. Miren. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Hebreos 12:2 nos dice que Jesús por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. ¿Cuál era ese gozo, hermano? Que a pesar del sufrimiento, soportó la cruz. ¿Sabes cuál era ese gozo? Ese gozo eras tú. Hermano, ese gozo eras tú. Mire, era la alegría de reconciliarte con el Padre, hermano. El gozo que se menciona en Hebreos 12:2 no era un gozo solitario. Mire, Jesús no sufrió la cruz solo para recuperar su corona. No sufrió para eso. Porque la corona ya era suya, hermano. Era suya. Mire, Él sufrió la cruz por el gozo de comprarte a ti. Él te redimió. Él pagó el precio por su muerte. Así que, hermano, nunca te olvides de esto. Él te puso en el centro de su mirada antes de que el primer clavo atravesara, ¿cierto?, sus manos. Jesús ya te conocía. Él vio tu rostro, Él conocía tu miseria, tus caídas, tu profunda necesidad de Él. Él ya lo había visto todo. Así que, hermanos, Él decidió que el placer de tenerte a su lado por la eternidad era mucho más valioso que el dolor de los clavos. Así que, hermano, mire, Jesús soportó la cruz porque te amó más que a su propia vida, mucho más. Es más, el versículo que estamos analizando dice, despreció la vergüenza. Esto significa que para Él ser burlado, escupido, desnudado públicamente fue un precio pequeño, un detalle insignificante con tal de rescatarte. Mire, es que Él no vio la cruz como una derrota. No, para nada. Sino como el precio que Él pagaría con gusto para que tú nunca estuvieras solo, estuvieras con Él en la eternidad. Hermano, Él no sufrió para recuperar su corona. Sufrió para que tú pudieras compartir la eternidad con Él. Nunca te olvides de eso. 3. El trono ocupado, la exaltación del que vive. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, tú, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mire, aquí debemos profundizar. Hermano, Hebreos 12:2 no termina en el dolor de la cruz ni en la oscuridad del sepulcro. No. El texto culmina con una victoria absoluta y física. Se ha sentado, ¿no? Se ha sentado. Y para que Él se pudiera sentar a la diestra de Dios, primero tuvo
que morir y vencer la muerte, entonces resucitó. Miren, la resurrección no es un detalle extra, ni siquiera es un mito, como algunos creen por ahí que es un mito. Mire, es la prueba de que el sacrificio fue aceptado y de que su victoria es absoluta. Es absoluta, mi hermano. Mire, pensemos en esto por un momento. Mira, el mundo está lleno de religiones, de filósofos. Si hoy vas a la tumba de Buda, sus restos están allí. Si vas a la tumba de Mahoma, sus restos están allí. Los grandes pensadores fueron vencidos por la muerte y sus restos se hicieron polvo, están allí. Pero con Jesús fue diferente. Fue diferente. Su tumba es la única que está deshabitada. Porque la muerte no pudo retenerlo, hermano. No lo pudo retener. Es el Dios vivo porque dejó la tumba vacía para ocupar un trono. Un trono, el trono de Hebreos, está sentado a la diestra del trono. Esto es muy importante, hermano. Y yo quiero que utilice su imaginación ahora, por favor. Póngame atención. Mire, imagine por un momento en el sepulcro, en la madrugada del tercer día. Ya, imagínelo. Y allí está el cuerpo que había sido molido por nuestros pecados. Pero de pronto, en la oscuridad de la tumba, sucedió lo imposible. El corazón de Jesús comenzó a latir de nuevo. La sangre comenzó a correr por sus venas otra vez. Y sus pulmones se llenaron de aire. Sus ojos se abrieron. Y el autor de la vida, el consumador de la fe, se puso de pie. Hermanos, no resucitó como un fantasma. No, resucitó con un cuerpo real. Él venció a la muerte para siempre. Y una victoria de esa magnitud, hermano, así de gigante, no quedó en secreto. No. Dejó testigos que no pudieron callarlo. Sus ojos lo vieron. Y por eso, los primeros testigos, el primer eco de la tumba vacía, lo escuchamos a través del testimonio de las mujeres y de los ángeles. Mire, si conoce la historia, un grupo de mujeres iba camino hacia la tumba, hacia el sepulcro, cargado con especias para ungir un cadáver. Es una imagen dolorosa, decirlo así. Es que ellas no esperaban un milagro. Ellas buscaban a un muerto. Si esa es la verdad. Llevaban perfume para un cuerpo inerte, sin movimiento. No llevaban alabanzas para un rey. No, para nada. Y encuentran la tumba y aparecen ángeles. Y los ángeles le dicen una pregunta que hasta el día de hoy resuena, pero resuena muy fuerte. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermanos, ellas corren, pero corren desesperadas a avisar a los discípulos. Pero la Biblia dice algo que nos estremece. A ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Lucas 24:11. ¿Cómo es posible que no la creyeran? ¿Cómo es posible si Jesús mismo se lo había dicho a sus propios discípulos? Incluso Jesús se lo dijo hasta a sus enemigos cuando le pidieron una señal. Y Jesús le dijo: le voy a dar solamente la señal de Jonás, que estuvo en el pez 3 días, ¿sí? Y de la tierra se levantaría. Mateo 12:40. Él mismo les había dicho: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Hablaba de su propio cuerpo. Pero en ese momento de oscuridad, los discípulos tenían los ojos puestos solamente
en su propio dolor, en su propio luto. Había muerto su maestro. Así que no estaban creyendo las promesas de Jesús. Pero mire, la incredulidad no se quedó solo en esas personas. Hubo alguien que llevó la duda un paso mucho más allá. Alguien que no se conformó con oír el relato de las mujeres, sino que exigió evidencias físicas, mi hermano, porque quería tocarlo. ¿De qué estoy hablando? Eso, el testimonio de Tomás. Mire, Tomás no solo dudaba, es que él no quería creer. Es que él no quería creer, aunque lo estaba viendo. Puso condiciones físicas para su fe. Jesús, en su gracia, aparece y le dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Lucas 24, 39. Mire, cuando Tomás sintió el calor de esa piel, la solidez de esos huesos, su incredulidad se derrumbó y exclamó: Señor mío y Dios mío, porque tenía a Dios mismo al frente de él, no un ser humano normal, tenía a Dios mismo, siempre estuvo con Dios, siempre. Hermanos, aquí es donde debemos detenernos. Ese encuentro no fue una emoción pasajera, simple. Es que cuando un hombre toca a Cristo, toca la eternidad, toca al Dios resucitado, ya no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. El impacto de ver a Cristo vivo fue tan real que se convirtió en una verdad por la que vale la pena morir. Hermanos, este encuentro con el Cristo de carne y hueso transformó a sus discípulos y ellos cambiaron el mundo. Mire, todos los apóstoles fueron asesinados brutalmente por su fe, excepto Juan. Miren el impacto de esta realidad. Pedro fue crucificado boca abajo. Jacobo, traspasado por una espada. Bartolomé fue degollado vivo. Y aquel Tomás, sí, el mismo que exigió, ¿cierto?, poner sus dedos en las llagas, terminó sus días en la India atravesado por lanzas. Aquel que una vez dudó, murió firmemente, porque ya no tenía dudas. Él había visto al Rey, había visto a la persona más maravillosa. Sus ojos fueron puestos sobre el Rey de Gloria, el Rey del universo, sobre Jesús. ¿Y saben por qué sus apóstoles dieron sus vidas? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Es que ellos no seguían una idea, ellos seguían al Mesías que habían tocado. Mire, al principio, cuando Jesús murió, ellos tenían miedo, estaban asustados, conversaban entre ellos: ¿qué será todo lo que nos dijo Jesús? Pero murió, ¿en qué quedó todo? Pero cuando pusieron sus ojos en el Mesías resucitado, su impacto fue tal que el miedo a la muerte desapareció al ver al autor de la vida triunfante. Mira, es que ellos sabían que si el corazón de Jesús volvió a latir, el de ellos también lo haría un día. Y hoy, esa misma esperanza golpea tu puerta, te golpea a ti. Miren, los apóstoles no murieron por una religión, murieron porque no podían dejar de mirar a Jesús. Mire, ahora la pregunta es para ti, hermano. ¿Hacia dónde estás mirando tú en medio de tus problemas, en medio de tus batallas? Porque hoy aquí en la iglesia de Perales, acá en el campo, el autor de la vida, el consumador de la fe, te llama a levantar tu vista. Levanta tu vista. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mira, para ir concluyendo, hoy el mundo va a hacer todo lo posible por distraerte. El mundo
se va a esforzar porque quites la vista de lo eterno y pongas tu visión en las cosas pasajeras. Te va a ofrecer miedos para paralizarte, deudas para angustiarte, pecados para que te sientas vergüenza, e incluso tus propios logros tal vez te van a llenar de orgullo, que yo conseguí esto. Pero escúchame bien, nada de eso tiene el poder para salvarte. Nada de eso te va a dar la paz que tal vez tu alma pida a gritos. No. Miren a Jesús, deténganse hoy y miren esas marcas en sus manos que te dicen: tú eres el gozo por el cual yo morí. Miren esa tumba vacía que te dice: yo vencí por ti. Miren el trono ocupado. Eso es una certeza de que el universo no está al azar. Y Él te dice: yo te sostengo con mi mano derecha. Ese mismo Jesús que Tomás pudo tocar, ese mismo que las mujeres anunciaron con temblor y alegría, se le apareció también al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, cuando compuso Apocalipsis. Y Jesús le dijo a Juan: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1, del 17 al 18. ¿Estás vivo o no? Tu Salvador no es un recuerdo lejano, no, antiguo. Él es el Rey resucitado y está intercediendo por ti, por mí. Usted estuvo muerto por tus pecados, pero hoy vive para asegurarte que el camino al Padre está abierto para todo aquel que cree. Hermano, si hoy decides quitar tu mirada de los problemas y ponerla en Cristo resucitado, no te vas a llevar a la casa solo una historia, te vas a llevar la vida eterna. ¿A quién vas a mirar? ¿A quién vas a mirar mañana al despertar? Hermano, deja de mirar el sepulcro de todos tus fracasos, de tus problemas. Mira el trono de la gloria, el blanco perfecto. Pon tu fe en Jesús. Mire, tu capitán, tu campeón, como dicen algunas versiones, tu perfeccionador, ¿cierto? Solo en Él. Porque Él vive, y créelo, así como Jesús resucitó, Él te promete una resurrección. Y como Él vive, tú también vivirás. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Padre maravilloso, Dios eterno, he expuesto tu palabra, Señor, y sabemos que no hay ningún tema más maravilloso que hablar con los amigos o en la casa, en el almuerzo, en el trabajo. Nada se compara a hablar de tu nombre, a hablar de Jesús, Señor. Reconocemos que todo nos sabe amargo, Señor, y que cuando hablamos de ti nos sabe dulce. Papito, Señor, que esta palabra quede en los corazones de mi hermano. Señor, reconocemos que usted es el centro. Y si quizás hemos estado nosotros y me hemos olvidado, Señor, usted es el centro. Nuestros ojos, Señor, están puestos en ti. Señor, somos débiles, pero Señor, ponemos nuestros ojos en ti. Eres el ejemplo perfecto, el autor de la vida. Padre, gracias, Señor, por este culto amplio. Bendiga la vida de todas las personas, Señor, que están aquí. Y gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias, papá. La Emma va a cantar una canción.